guztiei, gertakizun batek Gasteizko lasaitasuna apurtu zuen abuztuan. Foru kalean gorpuak eta ezurrak agertu ziren. Zer zen hura? Noiztik zeuden han ezuraiek, galderaiek berehala izan zuten erantzuna, gezuraiek Gasteizko gudari zegozkien. Buenas noches. La aparición de una serie de cadáveres en la calle Fueros es una excusa fenomenal para que hoy hablemos de la batalla de Vitoria. A dicha batalla corresponden los cuerpos de la calle Fueros, con lo que esta tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos nos sitúa en uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la capital alavesa. Dos invitados en los estudios de esta casa. Por una parte, Amelia Baldeón, que es directora del Museo de Arqueología de Álava. Amelia, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda, José María Ortiz de Orruño, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, conocido por diversos temas. Hoy, con él, nos acercamos a la batalla de Vitoria. José María Ortiz de Orruño, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, apasionante tema porque junta actualidad cercana, ocurrida en el mes de agosto, con la historia y por lo tanto une perfectamente el pasado y el presente. Amelia, yo no sé si te pilló de vacaciones o en el final de las vacaciones la aparición de dichos cadáveres en la calle Fueros. ¿Quién los encontró? ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo estaba en vacaciones, pero estaba ya en Vitoria y me llamaron cuando aparecieron. Aparecieron con motivo de unas obras de rehabilitación de un solar, que concretamente era una tienda de fotografía. El edificio parece ser que lo quieren rehabilitar completo. Había bastantes problemas de sustentación del edificio y entonces en torno a los pilares que presentaban aspecto como problemático, pues en torno a esos pilares abrieron unas zanjas para reforzarlos y demás. Y entonces aparecieron una serie de cadáveres, de esqueletos, no llamámosle con propiedad, esqueletos. Y entonces, bueno, pues primero llamaron al juez, a la Archancha, y decidieron que debía ser cuestión histórica y que debía ser cuestión del Museo de Arqueología. Y entonces el juez, bueno, pues después de varias visitas, luego ya, digamos, nos dio traslado del caso a nosotros. Uh-huh. ¿Quedándose allí los esqueletos físicamente o trasladándolos a las dependencias del museo? Bueno, él en principio tomó unas muestras y se llevó un cráneo de algunos otros restos para llevarlo al Instituto Anatómico Forense, con objeto de hacerles unas pruebas y quizá tratar la antigüedad de aquellos restos. Claro, como sabemos, las pruebas para analizar la antigüedad de los restos pues son las pruebas de carbono 14, y entonces son restos, entendemos, demasiado recientes como para que el carbono 14 pues pueda dar alguna precisión, porque siempre la banda el margen de error que puede dar este sistema de datación, pues precisa, digamos, muy poco, o sea, es muy válido para épocas prehistóricas, pero no tanto ya ni siquiera a partir de la Edad Media. De la Edad Media para nuestros días, pues ya lo que afina menos, cuando nos interesa que se afine más. Y entonces, bueno, pues ellos van a estudiar, van a datar esos restos, pero con la seguridad o al menos con la alta probabilidad de que sea cuestión histórica. Y por eso lo han dejado en esas manos. ¿Y entonces qué método se emplea para saber de cuándo son esos esqueletos? Si no es el carbono 14... Pues ahí está la arqueología con todas sus fuentes y con todo su acopio de datos. En realidad la arqueología, y es algo que me interesa también mucho decirlo aquí, y vamos, quizá que quede muy claro, la arqueología, aunque se interpreta como una disciplina, como una metodología que estudia el pasado, la arqueología, sin embargo, es muy útil, una disciplina muy útil para hablar del pasado inmediato. Y nos puede incluso certificar hechos, a veces abrir dudas razonables, o sea, nos puede aclarar hechos prácticamente recientes, como es este caso, que claro, a nivel de un
para un arqueólogo, pues algo que un resto de 200 años de antigüedad pues, es muy reciente. ¿Por qué la arqueología puede aportar datos? Pues no tanto esa fijación, digamos, de carbono 14, pero sí el hecho de que aparezca algún tipo de elemento material que nos remita a una época concreta. Estamos hablando de, pues yo qué sé, un botón de un uniforme, de un tipo de metal, de un cinturón, o sea, de cualquier elemento, cualquier cosa que pudieran llevar aquellos restos. Y aparte de huesos, ¿apareció algo más en ese capítulo de objetos? Pues ahí está, ese es uno de los grandes problemas de este estudio que llevamos ahora entre manos, es que no ha aparecido nada más que los restos. Ni una vestimenta, Nada. Ahora, sí hay datos ya muy importantes y que son además muy clarificadores. Hemos mandado los restos a analizar por un forense. Para nosotros es muy importante saber qué tipo de población es aquella que está enterrada. Si entre la población, por ejemplo, pues hay mujeres, es difícil pensar en un ejército, o si hay niños, o si hay gente muy mayor, bueno, en ese caso igual ya sería más dudoso. Pero un abanico de población muy amplio, pues va descartando unas hipótesis y va también abriendo otras. Por ejemplo, si hubiéramos pensado en una de las hipótesis era, bueno, pues una posible epidemia y que hubo que enterrar, que muere gente, bueno, pues repentinamente, vamos a un poco espacio de tiempo, muere muchísima gente y hay que enterrarlos rápidamente. Bueno, pues en ese tipo de epidemias, además de que hubiera aparecido cal, porque siempre se les enterraba con cal por higiene y demás, pero en un caso de estos, pues mueren hombres, mujeres, niños y sobre todo unas bandas de edad más sensibles, como pueden ser la gente mayor o la gente más pequeña. Y bueno, la noticia un poco que traigo aquí para dar es que todos los restos que han aparecido son de varones y todos los restos son de varones que tienen en torno a 20 años. O sea, los hay entre 18 y 20 y pocos años. O sea, digamos que entre 18 a 25 se incluyen todos los restos humanos aparecidos. Son varones de esa edad. ¿Esa es la clave para decir son soldados y de esta época? Vamos a ver, esa es la clave para decir es un grupo homogéneo que, de acuerdo con las hipótesis que estamos barajando, pues es un grupo homogéneo de soldados, que es lo que estamos barajando. No estamos hablando de un grupo de otro. Una de las hipótesis era más probable. ¿Por qué era una de las hipótesis más probables? Porque ya había un documento que hablaba de cementerios franceses en aquella zona, un toponímico del siglo de 1823 exactamente, un documento de 1823 hablaba para esa zona de cementerios franceses. Y luego, ¿por qué? Pues porque sabemos que que esa zona no estaba urbanizada en torno a las guerras de la Convención o de la Guerra de la Independencia, y porque consta que se recogieron unos restos que se llevaron luego al cementerio de Santa Isabel, que se llevaron a una fosa común y que eran de esas épocas. O sea que dentro de las hipótesis que tenemos, pues esa parece que confirma la del ejército y la de esa época, en torno a esa época. Pero al 100% todavía no existe la seguridad de que sean cadáveres, esqueletos, mejor dicho, de la batalla de Vitoria. No hay al 100%. Porque, bueno, eso José Mari Ortuduriño lo verá mucho mejor. Hay dos posibilidades que además, dos probabilidades, más que probabilidades, que además están muy próximas en el tiempo. Una, 1795, la Guerra de la Convención, que ya habla, hemos recogido unos documentos del archivo municipal en los que se hace referencia a que hubo aquí unos destacamentos franceses también. Entonces, entre esas dos, lo que sí pensamos es que entre esos dos momentos puede estar ese hecho histórico que estudiamos ahora en la calle Fueros 31. Finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Eso es. Yo creo que esto es un trabajo a partir de aquí, a partir de que la arqueología pues hable y dé todos los datos que pueda dar. Yo creo que ya es una cuestión
interdisciplinar, o bueno, multidisciplinar en este caso, de historiadores, de forenses, que ya han hecho también su palabra, y de arqueólogos para ver qué más podemos decir. ¿Has visto alguna duda en esas primeras horas respecto a qué puede ser, qué no puede ser? Una vez Ya. ya de visitado el lugar o de ver los primeros Sí. restos, ¿tuviste alguna duda o no? Bueno, nosotros teníamos ya alguna pista. Nosotros sabíamos que, aunque no hay documentación, porque, claro, una ciudad, la historia de una ciudad es algo, es un fenómeno vivo, y entonces hay todavía una presencia muy fuerte de la tradición oral, y las cosas se hablan y se comentan, pero se escriben desgraciadamente a veces pocas, ¿no? O sea, o menos de las que se cuentan. Y entonces, la tradición, como sabíamos que, pero nos venía por informaciones verbales, la mayor parte de ellas, sabíamos que cuando se hizo un garaje, un guardacoches que hay entre las calles Fueros y la calle Ortiz de Zárate, habían aparecido muchísimos cadáveres, muchísimos esqueletos, y también sabíamos que por aquella, que al urbanizar Ortiz de Zárate también habían aparecido más restos. Entonces, bueno, pues ya no era el primer caso, En Castaño también nos dijeron que había algún resto. Y ahora que ya el hecho es conocido, público y demás, pues ha venido ya un propietario de una tienda también de los alrededores y nos ha contado, no, si yo cuando renové la tienda encontré un esqueleto completo y lo llevé al cementerio de Santa Isabel. O sea que ahora ya es como pasa siempre, ¿no? Cuando se desvela, digamos, un hecho, el que sea, pues luego ya todo el mundo sabía algo de aquello, ¿no? Por lo tanto, los vecinos de la zona pueden pensar que en los cimientos de sus casas Sí, existirán otros esqueletos. muchísimo. Pensamos que sí, porque todavía esta mañana otra noticia también, bueno, pues he hablado con las arqueólogas que están llevando este caso, que por cierto también les quiero agradecer, antes de que luego se me pueda olvidar, a las arqueólogas, un equipo que lo lleva María José Sánchez Sierra, y Rebeca, Marina y bueno, y ahora están otras arqueólogas también colaborando, pues que están trabajando muchísimas horas con una dedicación magnífica y unos profesionales estupendas, ¿no? Y he hablado con ellas ahora antes de venir aquí a ver qué novedades había. Y la última novedad es que del viernes a última hora que estuve yo y que se veían unos restos, que para que nos hagamos una idea, lo que tenemos allá es una trinchera, una fosa, como las que estamos trágicamente ya acostumbrados a ver, pues en Kosovo, o las que han aparecido en Kosovo, de la guerra civil, o las que aparecen en Irak, ¿eh? O sea, se abre una trinchera y allá se van depositando los cadáveres, ¿no? Y entonces se depositan agarrándolos entre dos personas seguramente por los brazos y por las piernas, y los van allá acumulando. Y entonces nos aparecen, pues eso, la cabeza de uno sobre los pies de otro, o sea, orientados, digamos, orientados este-oeste, pero claro, orientados porque así iba la trinchera, pero aparecen en doble dirección, digamos, o sea, este-oeste y oeste-este, o sea, unos con la cabeza al oeste y otros con la cabeza al este, pero siempre en esa dirección. Y ¿Fosa común? una fosa común, sí, y han llegado a encontrar como 3 niveles, O sea, hoy, por ejemplo, han encontrado 9 cadáveres, 9 esqueletos, 3 de ellos boca abajo, 2 boca arriba y uno en lateral y otro en otro lateral. O sea que los iban allá depositando en la fosa común, como nos tenemos que imaginar, ya digo, muy tristemente, pero como lo que está pasando en hechos que conocemos contemporáneamente. ¿Te pilló de sorpresa, José María Ortiz de Ruñón? Bueno, sí, me pilló sorpresa porque yo me enteré como lector de periódicos que soy, como receptor de noticias de prensa, entonces pues fue una sorpresa, ¿no? El hecho de que han aparecido los cadáveres pues es menos sorpresa, ¿no? Porque el espacio, este en concreto, pues lleva muchísimos años, miles de años habitados, ¿no? Y entonces el cementerio de Santa Isabel es un cementerio relativamente reciente, que tiene 200 años. Precisamente los que lo ponen en marcha son los franceses en Vitoria, a comienzos del siglo XIX. El resto de los esqueletos de los cadáveres, ¿dónde se han enterrado? Pues de eso saben mucho los arqueólogos que pues muchas veces de manera casual
han ido apareciendo, digamos, enterramientos, ¿no? La inmensa mayoría de las veces acompañados a prácticas litúrgicas, a prácticas religiosas, pero a veces también, como en este caso, pues una fosa común donde probablemente, y no deja de ser una hipótesis que yo suscribo, porque quien sabe de esto son justamente los arqueólogos, pues que pueden ser restos efectivamente de la batalla de Vitoria. ¿Ponen en marcha el cementerio de Santa Isabel los franceses por la batalla de Vitoria o anteriormente? No, es anterior a la batalla y además por otros motivos, ¿no? Ya desde el siglo XVIII los ilustrados, franceses y europeos en general, se daban cuenta de que enterrar los cadáveres en las iglesias, pues desde el punto de vista higiénico-sanitario, era muy contraproducente, ¿no? En una época en que la tecnología médica estaba muy poco desarrollada, que las epidemias se propagaban con una inusitada rapidez, etcétera, pues se dan cuenta de que para evitar justamente eso, digamos que los muertos contagien a los vivos, pues se dan cuenta que lo que hay que hacer es enterrar los enterramientos lejos de las poblaciones, en sitios aireados, etcétera, y buscando que los vientos dominantes, en vez de llevar hacia las poblaciones ¿cómo se decían?, los olores nefíticos, pues los echen a otro lado, ¿no? Son razones higiénico-sanitarias, pero que la iglesia hay que decir, la inmensa mayoría de la población, pues al principio fue muy reacia, porque querían enterrarse en sagrado, querían enterrarse en la propia iglesia, ¿no? Y al principio la población era muy contraria, pero los franceses, digamos, mucho más racionalistas y mucho menos sometidos a los esquemas teocráticos imperantes, entonces imponen, no solo en Vitoria, sino en muchos sitios, la creación de cementerios lejos de las poblaciones. En las naves centrales de iglesias de los pueblos de Álava vemos todavía esas piedras que nos recuerdan que ahí se enterraba a las gentes de cada uno de los pueblos. Esa forma de enterramientos también se aplicaba en la capital, en las iglesias Sí, del sí. momento, San Pedro, San Vicente. Sí, por supuesto que sí, y eso lo saben pues los párrocos y los sacerdotes cuando, no sé si en Vitoria, pero yo recuerdo, conozco el caso de algunos pueblos cuando han arreglado la iglesia, cuando lo han entarimado, cuando han hecho obras en la iglesia, pues que aparecen multitud de esqueletos de restos humanos, ¿no? Y se debe a eso. Y eso atiende a dos cuestiones, una de tipo religioso, ¿no? Creer que el mejor sitio para esperar la resurrección de los muertos es justamente un lugar sagrado como la iglesia. Pero también desde el punto de vista social tiene una importancia muy grande porque la familia, las grandes familias, lo vemos todavía en muchos sitios que tienen sus sepulcros, que tienen, digamos, dentro de la iglesia, pues tenían sus sitios propios y específicos donde se enterraban allí, ¿no? Un poco pasa lo mismo también hoy en panteones, etcétera, que la familia quería estar junta en la vida de ultratumba, que quería estar junta, ¿no? Entonces todo este tipo de razones de tipo social, de tipo religioso, etcétera, eran muy fuertes y eran, siguiendo una viejísima tradición, lo que determinaba que se enterrara dentro de las iglesias, tanto en las grandes ciudades, y eso vale lo mismo para París, para el París del siglo XVII y XVIII, que para los pueblos y las aldeas más pequeñas. Esto ha sido una formidable excusa para hablar de la batalla de Vitoria y para que los ciudadanos de la Vitoria del siglo XXI se acuerden de aquel episodio, porque esto, por lo menos en el sistema educativo de quien os habla, en su época se pasaba con tres líneas: Duque de Wellington, batalla de Vitoria, cada año. Así, pues bueno, todos hemos conocido gran parte o algunas partes de ese capítulo. Y hoy mismo también lo tenemos como excusa para hablar de la batalla de Vitoria. Situamos en el tiempo dicha batalla, José María. Bueno, pues muy rápidamente habría que decir que la batalla de Vitoria está al final de ese proceso de ocupación de las tropas napoleónicas que comienza, en el caso concreto de Vitoria, comienza en el otoño de 1807 y que determinó que hasta el año 13-14, hasta 1813 o 14, estuvieran las tropas napoleónicas presentes en la península ibérica. Al principio las cosas fueron relativamente bien a José Bonaparte, a las tropas de José Bonaparte, pero a partir de un determinado momento las cosas cambian, ¿no? Cambian, luego lo podemos explicar por qué, pero básicamente lo que ocurre es que en Napoleón, el propio Napoleón, hermano del rey José, se ve obligado a sacar una gran cantidad de soldados de la península ibérica para el frente ruso, para la campaña rusa, y a partir de ese momento, pues Wellington, que había estado acantonado cerca de Lisboa, en Torres Vedras, 3 o 4 años, esperando su momento, pues se da cuenta que su momento ha llegado. En 1812, desde Lisboa, avanza por la frontera española hacia Salamanca y se produce una primera batalla, que es la batalla de los Arapiles.
Es una batalla, digamos, favorable al general inglés, el que comandaba las tropas francesas, inglesas, portuguesas y lo que quedaba, que era más bien poco, de las españolas, y en ese momento el rey José se da cuenta con su corte que puede quedar bloqueado en Madrid y deciden abandonar la capital, abandonar Madrid y por la carretera general, que entonces pasaba por Valladolid, Burgos, etcétera, hacerse fuertes en Vitoria a la espera de acontecimientos. Y un segundo encuentro bélico, un segundo encuentro militar tuvo lugar efectivamente el 21 de junio de 1813 en las inmediaciones de Vitoria. Los franceses estaban, toda la corte estaba en Vitoria y el mariscal Jourdan decide un plan de batalla que consiste en desplegar todas sus tropas, que eran prácticamente todas las que había en ese momento, quedaban algunas en la zona de Valencia y también se esperaba que viniera Clausel de Logroño, que no pudo llegar en un momento a la batalla, pero eran prácticamente todas las tropas francesas. Se calcula que en torno a los 35.000, 40.000 soldados, y los dispone desde la Puebla de Arganzón, desde los Altos de la Puebla, hasta, digamos, por delante de Vitoria, hasta el Zadorra, hasta los puentes de Durán, con la intención, digamos, de ganar sobre todo tiempo para que la corte, para que los exiliados, los que se van a conocer luego con el nombre de afrancesados, para toda la gente que había salido de Madrid, acompañando a José Bonaparte, al rey intruso, como se decía en la época, en el lenguaje de los patriotas, pues para que poco a poco fueran hacia Guipúzcoa, hacia San Sebastián Irún y ganaran la frontera. Lo que no pensaba seguramente el mariscal Durán es que le seguía los pasos muy de cerca a Wellington y que justamente en ese día pues va a romper sus líneas por varios sitios, por los Altos de la Puebla, por una parte por la zona de Tres Puentes, que es por donde se pasó el Zadorra, y a partir de ahí se va a librar una batalla campal. Una batalla que dura todo ese día. Comienzan los primeros enfrentamientos, empiezan a las 7 de la mañana y luego a las 5:30 o las 6 de la tarde pues se derrumba, prácticamente eran las batallas entonces, por fortuna, eran mucho menos cruentas que las de ahora y eran, y a cabo de esa tarde pues el ejército francés se derrumba, toca la orden de retirada del sálvese quien pueda y a partir de ahí pues probablemente la escabechina la escabechina fue grande, ¿no? Hubiera sido mucho mayor porque, como cuenta en los episodios nacionales Benito Pérez Galdós, en el famoso el tesoro del rey José, pues precisamente todos los ingleses, las tropas de Wellington, en lugar de perseguir, hasta sus últimas consecuencias a los franceses en retirada, se dedican fundamentalmente a hacerse con el botín, ¿no? A andar revolviendo y rebuscando entre pues, la gran cantidad de carros y carrozas y carretas que iban con dirección a Francia. Se entretienen. Monedas, se entretiene, es un eufemismo, ¿no? Se entretiene, sí. Y eso, no sé, respecto a la batalla, ¿dónde se produce exactamente? Que se nos ha trasladado el monumento a la batalla de Vitoria, no sé por qué será, en la Plaza de la Virgen Blanca o por la maqueta que está en el Museo de Arqueología, de la batalla en pleno centro de Almería, perdón. La batalla en pleno centro de Vitoria, de eso nada. Bueno, hay una parte de verdad, ¿no? Y además es la parte, bien está lo que viene acá, y es la parte más emotiva para los vitorianos, y es que un personaje histórico y muy querido entonces y muy conocido en Vitoria, Miguel Ricardo de Álava, el general Álava, que estaba con Wellington y que además había que decir que era, por circunstancias ajenas probablemente a su propia voluntad, que era diputado general de Álava, pero que era fundamentalmente un militar que estaba en el cuartel general, dándose cuenta de que la batalla de los franceses la tienen perdida y pensando que podía ocurrir lo que había ocurrido en otros sitios y lo que ocurriría una semana más tarde en San Sebastián, que se saqueara la ciudad, él pide permiso para, con la caballería, ser el primero que entra en Vitoria y impedir que los franceses, las columnas rezagadas de las tropas imperiales se dediquen al saqueo, a la violación, en fin, incluso a quemar la ciudad como ocurrió en San Sebastián. Que por cierto no fueron los franceses, fueron los ingleses, pero que, digamos, en ese momento de borrachera absoluta del final de la batalla se cometen excesos. Y el general Álava impidió efectivamente que Vitoria sufriera, diríamos, las más incomodidades o más penalidades que las estrictamente imprescindibles. De ahí se da la imagen esa de entrada triunfal en pleno centro de Vitoria. Sí, en el Museo de Almería hay muchos cuadros, hay muchas cosas y se ve efectivamente a un
a un tipo que entra a caballo con el sable despegado, etcétera, 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 y algunos soldados que se supone que son imperiales, que son franceses, pues corriendo, retirándose rápidamente, ¿no? ¿Qué papel tuvo la población autóctona en esta batalla? Pues yo creo que más bien escaso, porque digamos fue puramente circunstancial el hecho de que la batalla se librara aquí, porque quien decide, quien elige el sitio y la hora, digamos, fueron los mariscales, fue Jourdan, el mariscal Jourdan, que era el general jefe de José Bonaparte, ¿no? Y la batalla, el grueso de la batalla, pues coincide, digamos, el Jourdan tenía el puesto en un altozano que está donde ahora está la zona industrial de Jundiz, que lo digo para hacerse una idea de por dónde van las cosas, ¿no? Es decir, se hace delante de Vitoria. Vitoria quedaba en zona francesa para entendernos. Y bueno, pues los vitorianos pasaron todo tipo de penalidades porque durante mucho tiempo, durante 6 años, Vitoria fue un punto central en esa etapa. Los franceses, se calcula que en sus mejores tiempos no llegaron a tener más de 500.000 soldados. 500.000 soldados, pues en todo el territorio peninsular, pues es prácticamente una gota de agua. ¿Qué es lo que hacían? Pues lo que hacían los franceses era ocupar las ciudades más importantes y sobre todo las principales vías de comunicación. Y por ejemplo Vitoria estuvo bajo el dominio francés desde el principio, desde el otoño de 1807. Y lo que tenían que hacer los vitorianos, pues era dar de comer, de vestir, alojar a los franceses, porque Napoleón había impuesto un sistema que decía que la guerra la tenían que pagar no el tesoro francés, evidentemente, sino la guerra la pagaban, digamos, vivían sobre el terreno. Y eran, en este caso, los vitorianos o los avareses los que tenían, mediante impuestos extraordinarios de ramas, etcétera, etcétera, y muchas veces mediante el pillaje a secas, los que abastecían al ejército francés. Vitoria tenía unos 10.000 habitantes, pongamos, y en algún momento estuvieron acantonadas cerca de la ciudad, en las inmediaciones de la ciudad, más de 6.000 personas. Eso da una idea de la enormidad del gasto, 6.000 personas que dependían única y exclusivamente de los vitorianos, o más exactamente de los alaveses de aquellas zonas que controlaban los franceses y que podían mandar una columna para represaliar o para quemar directamente un pueblo. No sé. Como siempre, la importancia del eje de comunicaciones que representa Álava, Vitoria, desde época de los romanos hasta nuestros días y anteriormente. Sí, de la edad del hierro, sí, de la edad del hierro, incluso seguramente de época anterior, desde la época del bronce ya. Sí. Seguro que han pasado leyendas de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, que tienen que ver con esa batalla, por la tradición oral que comentaba antes Amelia. No son tantos años, unas cuantas generaciones, José María. Bueno, lo que pasa es que la Vitoria de hoy tiene muy poco que ver con la Vitoria de hace 200 años. Hace 200 años, como he dicho, Vitoria andaba por los 10.000 habitantes, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, digamos que la guerra de la independencia, lo que en los manuales, antes hablaba de tu experiencia escolar, se conoce como guerra de la independencia, pues bien, eso de guerra de la independencia y la visión que tenemos y que reflejan los manuales escolares es una visión que se hizo a posteriori y en su momento fue, digamos, una época muy tensa, ¿no? Porque más allá de, porque había varias guerras, porque había varias fracturas sociales, ¿no? Una de las cosas que le hemos dicho es que en ese momento también hay un conflicto ideológico muy fuerte entre los defensores de la tradición y del absolutismo, por una parte, y los defensores de las reformas y de los cambios, que en un primer momento esos defensores de las reformas y de los cambios pues se identifican con el proyecto político de José Bonaparte. Y era perfectamente posible, y en Vitoria fue posible, por lo que luego diré, que hubiera por lo menos 3 bandos dentro de la población civil. 3 bandos desde el punto de vista de sus simpatías políticas, ¿no? Unos, los que pensaban que eran necesarias las reformas, que España era un país caduco, que la monarquía católica o la católica monarquía pues debía cambiar si quería permanecer, ¿no? Y curiosamente los más influyentes, esa minoría, estamos hablando siempre de una minoría, la minoría más influyente en época de Carlos III o incluso de Carlos IV es la que se identifica con José Bonaparte, gentes como Mariano Luis de Urquijo, un bilbaíno que era ministro,
gentes como otro vasco-francés de nombre Cabarrús, José Cabarrús, que era ministro de Hacienda. En fin, había más gente que, curiosamente, todos ellos estuvieron acompañando a José Bonaparte en la primavera de 1808, con Vitoria como corte de José Bonaparte. José Bonaparte va a Madrid, y muy poco de llegar a Madrid por vez primera se produce la derrota de Bailén en el verano de 1808, y después de Bailén lo que hacen es volver a Vitoria, ¿no? Y en Vitoria establecen provisionalmente y durante 3 meses su corte en el Palacio de Montehermoso, lo que hoy es, bueno, lo que hoy se llama precisamente Palacio de Montehermoso. Hace unos años se llamaba el Obispado, de otra manera, en el Palacio de Montehermoso, ¿no? Y quiero decir, pues una parte de la población cree seguramente de buena fe, otros por oportunismo, pero cree de buena fe que es necesario hacer un plan de reformas que a la vista de lo que ha ocurrido en Francia, pues quizá, digamos, pues ha llegado el momento de cambiar. Y no les preocupa mucho que sea una dinastía extranjera. Al fin y al cabo, los Borbones a comienzos del siglo XVIII pues también era una dinastía extranjera cuando se compara con los Austrias, que habían sido los anteriores, ¿no? Un segundo grupo es el grupo de gente que no solo cree que no hay que cambiar, sino que considera que los franceses, en fin, o Napoleón Bonaparte, pues, o la República, es un régimen antirreligioso, es un régimen antimonárquico, antirreligioso y interpretado también en clave teológica, pues que es poco menos que un descenso a los abismos. Y están en contra de los franceses por su carácter de reformistas, pero también por considerarlos ateos y por haber ejecutado, y regicidas, por haber matado a un rey, ¿no? Y incluso dentro de los que están en contra de los franceses, pues todavía hay un tercer grupo, los que creen que efectivamente son necesarias las reformas, pero no unas reformas con un rey extranjero, sino unas reformas con un rey, digamos, español, y lideradas y puestas en marcha desde dentro, que son los que se van a identificar con las Cortes de Cádiz. Con lo cual, en muy poco tiempo, y resumiéndolo mucho, hay por lo menos 3 sensibilidades políticas muy distintas, ¿no? Por una parte están los afrancesados y por otra los patriotas. Y dentro de los patriotas están los absolutistas y los liberales. Y es una época, por tanto, confusa y convulsa. Y muy difícil de todo punto de vista, porque aunque Vitoria tenía su propio alcalde, etcétera, 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 pero quienes dominaban eran los afrancesados, y en última instancia quienes dominaban de verdad eran los generales franceses, y en concreto el general Tibero. ¿De esa época les llega a los guipuzcoanos la afición por tocar el tambor? No, yo creo que las tamborradas, pero tiene que ver también, yo creo, con esto, ¿no? Las tamborradas es de una batalla contra los franceses anterior de los años del siglo XVII, de 1600 y pico, pero tiene que ver seguramente con eso, ¿no? A nosotros no nos han llegado estas tradiciones, por lo menos así a bote pronto, José Mari, ¿alguna tradición de esta época de la historia reciente? Bueno, yo creo que seguramente habría que conocer más de lo que yo conozco, digamos, la propia sensibilidad de Irún y de Hondarribia, etcétera, ¿no? Y su propia historia local. Pero Vitoria no es una ciudad fronteriza, a diferencia de Irún o de Hondarribia, etcétera, no es una ciudad fronteriza. Y esto tiene mucha importancia porque las relaciones de vecindad casi siempre suelen ser malas, y las relaciones entre España y Francia han sido particularmente malas, ¿no? Y entonces, digamos, la propia tradición foral decía que había que estar preparados porque el enemigo no avisa, y en cualquier momento, digamos, podía invadir el país, y lo que es más importante y más determinante, invadir las casas de la gente que vivía allí, ¿no? Y estaban preparados, y el alarde, o los alardes, sirven para recordar, a partir de una victoria, etcétera, sirven para recordar anualmente, mediante esa escenificación festiva, etcétera, que hay un peligro, que hay que movilizarse y que hay que tener la escopeta siempre a mano por lo que pueda pasar. Claro, Vitoria está a 100 kilómetros de la frontera y no, digamos, esa sensación no es tan grande, o no es tan grande. Una cosa que sí extraña y sí llama la atención, yo no sé por qué no se habla de este fenómeno en Vitoria, pero conozco lo que ha ocurrido en otros sitios, es que la batalla de Vitoria, teniendo en cuenta, digamos, que la habían ganado, lo digo con ironía, que la habían ganado los buenos, es decir, que casi, sobre todo al cabo de 100 años o 200 años, es casi un hecho feliz, pues que no se hubiera aprovechado esa circunstancia histórica para hacer, como se ha hecho en otros sitios, estoy pensando en Alegría de Uranchi, por ejemplo, con motivo de una batalla de las guerras carlistas, pues todo digamos, una cuestión festivo, representativa, reivindicativa, ¿no? Con lo bonito que podría ser también lo de sacar uniformes de época, hacer desfiles por la calle, en fin, lo que hemos visto en las tamborradas
clásicas que no están tan lejos, ¿no? Y sin embargo, no sé por qué, pues no se ha recurrido o no se ha utilizado ese hecho histórico para hacer folclore, para crear folclore. Amelia, tienen que existir más restos de esa época, aparte de estos de la calle. Yo no sé si a lo largo de tu carrera has tenido la oportunidad de ver de aquella batalla y de aquella época otros restos. Pues no, yo creo que ese es un tema que ya hablé con José Mari, ¿verdad? Antes lo hemos hablado nosotros, precisamente cuando hablamos en relación con este tema. Claro, se estima en bastantes miles los muertos como consecuencia simplemente de este día de batalla. Sí, se calcula que los efectivos de los dos ejércitos pues andaban entre los 75 y 80.000 hombres, y entre muertos desaparecidos, etcétera, se calcula unos 5.000, lo cual pues es una mortandad muy grande, contando la población que tenía Vitoria, lo que entonces. Claro, sí es verdad que también se ha comentado aquí antes que no se entierra ya en un recinto concreto, no son nuestros muertos, por así decir, y entonces no se entierra, digamos, en un sitio, en un recinto conocido, concreto en una iglesia o en un entorno sabido. Entonces es probable que fosas de este estilo existan bastantes, por la llanada, vamos, concretamente en la zona de la Puebla que aquí. Yo me imagino que con estos cadáveres, desde luego lo que no se hace es llevarlos a hombros de un lado a otro. O sea que los fallecidos se tenían que enterrar en un lugar próximo al que perecen. Y si mueren muchos a la vez, no se llevan todos ellos a otro sitio, porque además normalmente estos muertos, bueno, si no te me corriges, no tienen familiares, no tienen amigos, no tienen nadie que les haga las exequias, que les bendiga, que de alguna forma quiera depositarlos en un sitio para luego recordarles. Entonces, bueno, se les entierra prácticamente a pie de batalla. Y en el caso de la calle Fueros, en la Vitoria de aquel entonces, en el extrarradio de la ciudad. Claro, se les entierra fuera de la ciudad, eso es. Por supuesto no estaba edificado aquello, en absoluto, eran todo bosques, los mapas que existen en el archivo municipal dan cuenta de eso clarísimamente. Y entonces se les entierra fuera y seguramente se les entierra solamente a unos cientos, puede haber cientos que pudieron morir en todo este entorno de la ciudad. A mí se me ocurre otra idea, lo digo, más que una idea es una broma, ¿no? Pero ahora voy a comentar. Sí, yo estoy de acuerdo con Amelia. Seguro que hay multitud de fosas comunes en un escenario de unos 300 kilómetros cuadrados, que son pues los 20 kilómetros que hay desde aquí a la Puebla, por un lado, y los 10 o 15 kilómetros que puede haber entre el Salguiaran por una parte, los Montes de Vitoria, los Montes de Vitoria también, y lo que está justo enfrente. En ese territorio es donde se desplegan esos 80.000 hombres. Hombre, si el cementerio es tan grande como parece, antes Amelia estaba hablando pues de la calle Fueros, de la calle Cienzante, es decir, no es una fosa común con 15 o 20 metros, sino que es un cementerio más grande. Pues claro, ¿por qué va ahí tanta gente, teniendo en cuenta de que eso está relativamente lejos de la batalla? Porque sin duda aquel día pues quedó, lo sabemos porque en las actas municipales hay protestas y los campesinos piden dinero porque han arrasado las cosechas, etcétera. Sin duda aparecieron cadáveres en los sitios más insospechados, ¿no? Gente que fue herida en un sitio, pero que luego caminando como pudo se arrastró y aparece 3 o 4 kilómetros más allá. Probablemente no ese mismo día, sino que a lo largo de esos días, de esas semanas, pues seguro que aparecieron muchos cadáveres, fundamentalmente franceses, heridas que sabían que no podían esperar ningún tipo de socorro, pues se escondieron, en fin, algunos a lo mejor pues fueron capaces de reanudar la marcha y otros se escondieron y no fueron capaces de ponerse en pie, ¿no? Lo que sorprende es por qué tantos cadáveres en un sitio que teóricamente está tan alejado de la batalla. Pues a mí se me ocurre, he dicho que era una idea, bueno, pues no es una idea, no deja de ser una hipótesis sin ningún fundamento, pero que la voy a decir. Lo que es el Hospital de Santiago estaba preparado antes de que comenzara la guerra, pero curiosamente quienes lo inauguran son los franceses. Cuando empieza a funcionar el primitivo edificio del Hospital de Santiago, que hoy se conserva, muy modificado, pero que se conserva, la fachada principal. sí,
es justamente en esta época y funcionó como hospital militar. Entonces, insisto, es una hipótesis que no tiene ningún dato, pero que a lo mejor esos cementerios en la calle Fueros, Hospicio Zárate, etcétera, pues a lo mejor habría que ponerlo en conexión con el hospital militar. Se me ocurre que esa podría ser, porque otra explicación no tenemos. De todas formas, los enterramientos son simultáneos, ¿eh? O sea, no Son todos a la vez. son a la vez. O sea que, concretamente, esta fosa que hemos podido, estamos hablando... Del mismo día. Eso es, a la vez, en el mismo momento. Entonces, estamos hablando de más o menos hasta ahora 31 individuos, ¿eh? Esos 31 están enterrados a la vez. O sea, se ve perfectamente porque aparecen imbricados perfectamente, o sea, están la cabeza de uno y los pies de otro y un brazo, o sea, un brazo que cubre, digamos, las piernas de otro, o sea, que se han enterrado a la vez. Se han perdido, claro, la carne, las materias blandas y los huesos han quedado ahí, pero se ve que se entierran a la vez. Pero tampoco es impensable que hubiera habido un encontronazo militar, por las razones que sea, pues alguna columna que huye, otros que, en fin, en las afueras de Vitoria, porque estamos hablando de las afueras de Vitoria del Tiempo. Y tampoco en la zona sur de la ciudad. y en la zona sur de la ciudad. Sí. Y hay que tener en cuenta también que ya funcionaba el cementerio de Santa Isabel y entonces debían ser tantos los muertos simultáneos que se decidió seguramente no enterrarles allá, pues porque sería un problema, o sea, colapsarían, me imagino, el pequeño cementerio preparado para la Claro, ciudad. y el hecho de que estos restos aparezcan justamente en la parte contraria, si se mira el mapa, Santa Isabel está en un lado y estamos hablando de otra zona que está, pues muy probablemente lo que ocurrió fue eso que acaba de apuntar ahora Amelia, que por razones en una época en que no hay transportes mecánicos, que había que hacerlo todo a hombres, y que los muertos casi representaba la mitad de los vivos. A lo sumo un animal y un carro. Un animal y un carro, Claro. sí, lo que hemos visto en las películas tantas veces, pues evidentemente no hicieron muchos distingos. Todos los que había en esta parte de la ciudad, pues los cogieron, los amontonaron y los llevaron allí. Al margen de que es muy fácil pensar o suponer que después de una guerra, pues pasaría lo que pasó siempre, 6 años de ocupación, pues un conflicto civil latente, muchos comprometidos más o menos directamente con los franceses, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, hablo desde el punto de vista de la hipótesis, yo creo que efectivamente por todo eso que ha comentado Amelia, porque los cadáveres pertenecen a un grupo de edad muy concreto, que son jóvenes varones en edad militar, porque son solamente jóvenes varones lo que ha aparecido, porque da la impresión de que efectivamente han sido enterrados todos a la vez y de cualquier manera, con esos cadáveres un poco cruzados, pues da la impresión de que eso se debió a un suceso extraordinario, cataclísmico diríamos, y que los anales de Vitoria, en las pruebas escritas documentales, lo único, digamos, que puede justificar eso, que puede explicar eso, es la existencia de la batalla. El hecho de que el mismo día murieran unas 5.000 personas en ese escenario que he dicho, relativamente grande, ¿no? Pero también muy concentrado. ¿Las investigaciones aportarán algún dato nuevo? Amelia, ¿descartas ya esa posibilidad o no? Bueno, no lo sé. Lo que estamos esperando realmente es que aparezca algún elemento material, algún dato que nos hable de eso, de un uniforme, que se nos hace un poco extraño en realidad, que, bueno, ya sabemos por supuesto que les despojaban de las botas, de las casacas, ¿verdad?, de los cinturones, de todo aquello que pudiera tener algún valor, que pudiera tener un valor. Pero claro, no sé, alguna hebilla, ¿te imaginas? Vamos, porque todos, de hecho, los historiadores también corporeizan lo que estás estudiando, ¿no? Y te lo tratas de sustantivar y de materializar un poco, ¿no? Y dices, claro, y a todos les cogieron las casacas y los pantalones y las botas. Y no habría algunas pues muy destrozadas, yo qué sé, por las armas, ¿no? o muy sucias por la sangre, el barro, yo qué sé. O sea que alguien de ellos pudo ser enterrado o bien con pantalones o bien con alguna chaqueta, y de alguien espero que aparezca un ligero botón o yo qué sé, una insignia o una hebilla, eso es, que digas, bueno, efectivamente, ejército francés, porque claro, también morirían del otro bando, José Mari, que esa hipótesis tampoco se ha barajado. Y entonces, del otro bando, por ejemplo, no es
Pues sí, digo yo, no es igual probable que del bando de los buenos que has dicho, pues murieran también bastantes y que esos trajeran a la ciudad en carros o así. Sí, No sé, vamos, yo tengo la impresión, pero esto no dejan de ser hipótesis de aficionado al cine, ¿no? Yo tengo la impresión de que son buenas, a veces, sí, muy buenas. sí, por lo que voy a decir, evidentemente estamos ante un hecho brutal, ¿no? Todos lo sabemos, que todos la gente que sobrevive a una guerra cree que el hecho más fundamental de su vida y más conmocionante es el hecho de la guerra. Es un momento, un instante supremo, porque en ese momento te juegas la vida, ¿no? Y tanto da morir o matar. No es que da tanto morir o matar, pero es que es el momento de morir o matar, ¿no? Y entonces es el momento en que se pierden todos los frenos, toda la racionalidad y que el hombre es más animal, más primario que nunca. Y quiero decir con esto que efectivamente después a pesar de ser momentos muy trágicos, muy dramáticos, pues los caídos no son igual, porque la población no los considera igual. Considera que unos son amigos porque han venido a liberarles o por lo menos a quitarles de encima al invasor. Y en ese sentido, pues seguro que les merecen mayor respeto y una mayor piedad. Y muy probablemente en esos casos concretos procurarían enterrarles en sagrado, enterrarles en aquellos cementerios, para entendernos, en aquellos lugares que estaban habilitados como cementerios y muy probablemente fueran respetuosos con su ropa y con sus efectos personales, ¿no? Sobre todo, evidentemente no con los capotes mejores o con las botas mejores, pero sí con la ropa de menos valor. Ahora, claro, de los franceses, en tanto que enemigos, pues no se merecían seguramente o no les dispensaron ningún tipo de respeto, ¿no? Y les quitaron todo lo que pudieron. ¿Por qué? Porque seguramente los campesinos obtuvieron, a mí me extraña que no haya aparecido un solo botón. Es raro, ¿eh? Es muy raro. Pero seguro también que los campesinos que tenían que hacer un trabajo forzado, recogerlos, enterrarlos, hacer las zanjas, tal, seguro que entendían como botín de guerra todo aquello que podía ser aprovechable, bien directamente o bien para vender o para cambiar o para lo que sea. Nos quedan nada, segundos para terminar esta tertulia. José Mari, el 22 de junio de 1813 cambió radicalmente la ciudad, corriendo los franceses hacia los Pirineos. Pues yo creo que sí, que de alguna manera sí, por una razón, ¿no? Porque probablemente las penalidades de la guerra no se podían dar por acabadas, pero no es lo mismo servir y abastecer a un ejército amigo, o supuestamente amigo, que tenerlo que hacer por la fuerza, digamos, y muchas veces con la pérdida de la vida, a un ejército enemigo, a un ejército que se consideraba invasor. Y en ese sentido las cosas yo creo que sí fueron distintas. Se puede decir que el casco medieval, por aquel entonces también de Vitoria-Gasteiz, el centro de la capital alavesa, se libró una vez más de una gran batalla. Sí, porque históricamente fue literalmente se ha librado. Sí, fue literalmente así, ¿no? Porque unas semanas más tarde, en el mes de agosto, la ciudad de San Sebastián fue arrasada. Fue completamente arrasada. Creo que quedaron 2 o 3 casas en pie y una parroquia, una iglesia. Entonces, digamos, la guerra, aunque en aquella época la guerra era fundamentalmente entre militares y los civiles quedaban un poco más al margen, a diferencia de lo que pasa hoy, donde hoy en las guerras mueren muchos más civiles que militares, en aquella época pues por fortuna era al revés, pero digamos se libró, en una palabra. Pero por lo que me dices, José Mari, la actitud de los ingleses fue totalmente diferente en Vitoria que en San Sebastián. Pues sí, probablemente jugó un papel importante el general Álava, hasta el punto de que unos pocos días después se casó en Vitoria con su novia de siempre, con Loreto Arriola, y la ciudad en agradecimiento le regaló una espada de oro, no solo como regalo de boda, sino, digamos, en agradecimiento a que el 21 de junio del año 13, pues Vitoria hubiera sido preservada y no hubiera sufrido ningún tipo de penalidad. José María Ortiz Andorruño, Amelia Baldión, apasionante. El tema, además una gozada escucharos a los dos, sin preguntar cómo habéis intercambiado opiniones, hipótesis sobre uno de los capítulos más importantes de la historia de la capital alavesa. Muchas gracias a los dos. Eta badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Eusko ikaskuntzaren nahi inguru berri batean, bate daki, zeri buruz hitz egingo dugu. Aio!